Llevó el maní a los grandes negocios y cambió el curso de la agricultura del sur. Convirtió las semillas de soya en plástico y marcó su lugar en la historia. Un esclavo huérfano liberado, con un microscopio y una visión. Ahora, la tecnología de George Washington Carver en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. ¿Qué tienen en común el combustible biodiesel y la mantequilla de maní? ¿Qué tal los creyones y los viajes espaciales? ¿Qué hacen las semillas de soya en nuestros automóviles? Estas maravillas pueden rastrearse hasta la mente inventiva de un hombre que nació siendo esclavo, pero que surgió como un maestro de los descubrimientos científicos. Él pudo simplemente mirar a su alrededor y ver los materiales brutos, y luego ver la necesidad humana que existía y unir las dos cosas. Así que mi visión personal de Carver es que fue un maestro de la integración. Carver tenía un corazón notable, y creo que es lo que más me gusta de su vida. Es decir, siendo el gran científico que fue, habiendo ideado tantos productos útiles que incluso hoy no sé qué haríamos sin ellos, su corazón era el mejor. El Dr. George Washington Carver es bien conocido en todo el mundo por su investigación revolucionaria, especialmente con el maní. A principios del siglo XX, descubrió y desarrolló más de 300 usos nuevos para la legumbre en productos alimenticios y aplicaciones industriales, desde crema facial hasta una cura para la caspa, desde el piso de linóleo hasta el aceite de motor. Carver vio infinitas posibilidades en la planta de maní. Literalmente inspiró a otros investigadores por todo el país a dar un vistazo más profundo a esta planta. Y por supuesto, creo que no se ha llegado al fin de la línea en lo que él descubrió. Pero el legado de Carver va mucho más allá de sus logros con lo que se llamó entonces el humilde maní. Trabajó arduamente por más de 40 años en su laboratorio en el Instituto Tuskegee y se le acreditan innumerables avances en la investigación agrícola. El impacto de eso fue simplemente asombroso. Carver, mediante el tipo de investigación que realizó, logró guiar realmente la revitalización de toda la región del sur. Realmente es uno de los grandes héroes estadounidenses. Si quieres aprender sobre alguien, si debes aprender sobre alguien, Carver sería una de esas personas. George Carver nació en la esclavitud en 1864 en Diamond Grove, Missouri. Era propiedad de Moses Carver. Hacia el final de la Guerra Civil, los guerrilleros sureños asaltaron la granja de Carver y secuestraron al bebé George y a su madre. Moses Carver contrató a un explorador de la Unión llamado John Bentley para rastrearlos y tratar de recuperar su propiedad. Bentley logró encontrar al bebé George. Su madre, Mary, nunca fue vista de nuevo. No sabemos qué ocurrió. George estaba casi muerto cuando lo encontraron. Moses y su esposa lo cuidaron como si fuese su hijo. Al ser demasiado frágil para trabajar en los campos, ayudaba en las labores de la casa. Fue en esta granja donde tuvo tiempo libre para vagar por los bosques y disfrutar de la naturaleza. Se apegó mucho a la naturaleza. Miraba las zarzas, miraba el suelo, miraba los distintos patrones de hojas y se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué las cosas son así? George fue inspirado a pintar luego de visitar el hogar de un vecino y ver obras de arte por primera vez. Así que regresó, creó sus propios pinceles con ramas y tomó bayas y pastos para crear colores. Una gama de colores y comenzó a pintar. La inventiva y el hambre de conocimiento del joven George Carver lo impulsaron a buscar lo que era imposible para muchos afroamericanos de su época: una educación formal. Cerca de los 11 años, dejó la granja Carver y caminó 16 kilómetros hasta Neosho, Missouri, decidido a asistir a clases en la escuela Lincoln para niños negros.
Trabajó por su alojamiento y comida en el hogar de Mariah y Andrew Watkins, que vivían al lado de la escuela. La historia es que a la hora del almuerzo él saltaba la cerca entre la escuela y la casa de la tía Mariah e iba allí a ayudarla a lavar la ropa. Años después, George se sintió inspirado a dibujar una imagen de la escuela y la casa Watkins. George estudió duro y recibió su diploma de secundaria. Aplicó para la Universidad de Highland en Kansas y fue aceptado. Fue un gran momento. Luego fue a Highland y se presentó y le dijeron que no sabían que era negro y lo hicieron regresar. Fue una gran decepción. George no se rindió. A mediados de sus 20, aplicó para la Universidad Simpson en Iowa, donde aceptaban negros. Fue aceptado y comenzó a tomar clases de pintura. Su primer amor fue el arte. Y tenía una maestra llamada Etta Bott. Ella tenía muchas dudas de si un negro podía tener éxito en el arte. Era casi imposible. Y a ella le preocupaba un poco, pues él no era el primer negro en Simpson, pero era el único en ese momento. El complejo entendimiento de Carver de la naturaleza se evidenció en sus pinturas y dibujos en Simpson. Etta Bott notó ese talento y lo alentó a cambiar su carrera por la horticultura. Carver siguió su consejo y se cambió a la Universidad Estatal de Agricultura de Iowa en Ames, donde se convirtió en el primer estudiante negro. Y tuvo algunos problemas con los privilegios del comedor y otras cosas, pero lo superó con su conocimiento, que era tan visiblemente inmenso que no tenías que estar mucho tiempo en su presencia para darte cuenta de que ese hombre sabía muchas cosas. Cuando Carver logró su licenciatura, los oficiales del estado de Iowa le ofrecieron un puesto como profesor. El primer estudiante negro en la historia de la universidad era ahora su primer profesor afroamericano. Aunque Carver estaba contento en la estatal de Iowa, en abril de 1896 le fue ofrecida una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Booker T. Washington, un líder entre la población de esclavos recién liberados del sur, lo invitó a ir al Instituto Tuskegee, una universidad solo para negros en Alabama. Cuando Booker T. supo de Carver que había un experto en agricultura en algún lugar del país que era negro, eso fue inmenso. Realmente era el único en todo el país. Booker T. realmente quería a alguien así. A la edad de 31 años, George Washington Carver había sentido su verdadero llamado. Se fue a Alabama con una misión: ayudar a una población de exesclavos a lograr la autosuficiencia. Poco sabía de los descubrimientos que le esperaban. Hoy, 50,000 granjas de maní prosperan en Estados Unidos, la mayoría de ellas en el sur. Casi todas ellas se arraigaron en el siglo pasado, gracias al profesor de horticultura que se aventuró en Tuskegee con una misión en 1896. Cuando George Washington Carver llegó por tren a Alabama, no vio campos de maní. En su lugar, quedó impactado al ver solo una cosecha creciendo en el suelo seco y arenoso. En 1794, Eli Whitney inventó la desmotadora, y desde esa fecha en adelante, hasta el siglo XX, el algodón fue el rey. Carver sabía que un sistema de una sola cosecha no era bueno para el suelo. En la agricultura, cada vez que basas tu economía en una sola cosecha, eres vulnerable. Desde el punto de vista de la fertilidad, estás agotando el suelo y tal vez no devuelves todos los nutrientes que tomas. Carver también reconoció que lo único más vulnerable que un suelo deficiente en nutrientes era la multitud de aparceros negros pobres trabajando en los campos de algodón desde el amanecer hasta el ocaso. Estaban atados al sistema industrial del noreste, donde tenían fábricas de algodón, y era un sistema grande, y todos estaban cautivos en él. Carver estaba ansioso por ponerse a trabajar para resolver el dilema agrícola del sur. Pero cuando llegó al Instituto Tuskegee, descubrió que ni siquiera tenía un laboratorio donde trabajar.
y Tuskegee no tenía dinero para establecer uno propiamente. Así que fue a un tiradero de basura local y encontró viejas cacerolas, sartenes y cucharas. Tomó a algunos estudiantes y dijo, ahora recolectaremos los implementos para nuestro laboratorio. Fue la primera persona en llevar la ciencia a la Universidad Tuskegee. Fue uno de esos grandes visionarios que cuando Booker T. Washington le mostró este campus y no había una facultad de agricultura, no había nada, tuvo la capacidad de tomar esa nada y convertirla en algo. Y creo que su vida fue un gran ejemplo de eso. Carver comenzó a contactar a los granjeros del área, mostrándoles cómo el algodón que cultivaban año tras año estaba mermando el nitrógeno y otros nutrientes del suelo. Los alentó a plantar cosechas que restauraran estos importantes elementos a la tierra. Cosechas como patatas dulces, guisantes, soya y maní. Él fue otro de los que vinieron aquí porque le importaba el hombre más humilde, le importaban los pobres, le importaban los afroamericanos pobres de las áreas rurales. Y siendo así, llevó su ciencia a las personas. Carver diseñó e implementó lo que llamó una escuela móvil para educar a los granjeros sobre la rotación de cosechas. Muchos hicieron caso a su mensaje, pero pocos actuaron. Los granjeros accedieron, pero no actuaron de inmediato porque no pudieron obtener préstamos en el banco para ninguna cosecha excepto el algodón. Sí, era la cosecha del dinero en esa época y para muchas personas era su fuente de ingresos y habría sido muy difícil para esos granjeros, especialmente los más pobres, pasar del algodón al maní. No había mercado entonces para el maní. La preocupación de Carver por la agricultura del sur no se restringía a cómo el algodón estaba arruinando el suelo. Otra amenaza acechaba en el horizonte. El picudo del algodonero, el temido insecto que ya había diezmado las cosechas de algodón en Texas, estaba abriéndose camino por el sur. Y se estaba moviendo a través de Mississippi, Luisiana, y se dirigía a Alabama y Georgia a una velocidad de unos 160 kilómetros por año, y él se los advirtió. No había cómo detener a esta devastadora fuerza de la naturaleza. El gorgojo, de hecho, pone sus huevos dentro de la baga de algodón verde, y los recién nacidos comen hasta salir, destruyendo la cosecha en el proceso. Carver creía que la mejor defensa del sur contra el picudo de algodonero era el maní. Pero debía convencer a los granjeros sureños de que el maní se convertiría en la cosecha lucrativa que había sido el rey algodón por tanto tiempo. George Washington Carver realmente se convirtió en un evangelista para el cultivo del maní en la región sureste de Estados Unidos. En 1902, Carver entró a su laboratorio en Tuskegee para iniciar una intensa investigación sobre el maní. Exploró sus propiedades y buscó maneras de usar esta cosecha rica en proteínas y vitaminas. El maní está hecho de aceites, resinas, grasas, azúcares y almidones. Y Carver ideó más de 300 usos nuevos para él en recetas y en una variedad de aplicaciones sintéticas. Hizo papel y tinta, pulitura para zapatos, cera para pisos y grasa para ejes. E incluso tenía un tipo de plástico de maní que había hecho. Y con todos esos usos, los 300, desde las sopas y el jabón, hasta la crema de afeitar, él construyó una base sobre la que el maní fue introducido. Como predijo Carver, en 1915, el picudo de algodonero atacó las granjas del sureste y destruyó completamente los campos de algodón. Ninguno de los granjeros de Georgia o Alabama pudo pagar los préstamos sobre sus tierras. Pero gracias a la celosa dedicación de Carver, el maní estaba listo para convertirse en una alternativa comercial tan fuerte como el algodón. Para 1917, el algodón estaba destronado y el maní se elevó. Las hectáreas aumentaron en el sureste un 400% en solo 2 años. Al esparcirse el poder del maní a través del sur, Carver continuó experimentando con la ahora lucrativa cosecha. Mientras analizaba las propiedades del aceite de maní, descubrió que era absorbido muy fácilmente cuando se frotaba en la piel. Carver promovió el aceite de maní como un lubricante efectivo para usarse en vigorosos tratamientos de masaje para quienes sufrían de desórdenes musculares.
Miles de pacientes, incluyendo los discapacitados por la polio, vinieron a Tuskegee para recibir masajes con aceite de maní. Incluso más le escribieron a Carver para comprar el aceite. Aunque nunca se consideró una cura para ninguna enfermedad, aquellos que recibieron el tratamiento reportaron alentadores resultados. La noticia del prometedor trabajo de Carver llegó hasta la Casa Blanca. Uno de los extractos que él realizó con el maní, uno de nuestros presidentes, Roosevelt, lo usó para su parálisis infantil. En 1942, el presidente Franklin Delano Roosevelt visitó oficialmente Tuskegee. Saludó personalmente a Carver y aplaudió la investigación que se hacía en la Universidad de Alabama. Estoy orgulloso de venir a Tuskegee porque estoy orgulloso de lo que Tuskegee ha hecho. Aunque Carver ha sido llamado el padre de la industria del maní, hay un producto que muchos erróneamente le atribuyen a él: la mantequilla de maní. La mantequilla de maní, como la conocemos en Estados Unidos, básicamente fue inventada en 1890 por un médico de Missouri. Él buscaba alimentos altos en proteínas y nutritivos para alimentar a sus pacientes que tenían problemas para comer carne, pues tenían una pobre salud dental. La primera presentación real de la mantequilla de maní ante las masas ocurrió en 1904 en la Exposición Universal de San Luis. Allí la mantequilla de maní fue realmente presentada al público estadounidense. Y luego, esto complementó y aumentó la investigación de George Washington Carver en esa época. Los dos no están desconectados, porque él había sentado las bases. A pesar de que no inventó la mantequilla de maní, sentó las bases para cultivar y profundizar en el grano y para decirle al mundo el producto tan químicamente maravilloso que era el maní. Su amor por el maní ayudó a promocionar su uso generalizado y creo que estaría muy feliz de ver cómo su legado ha tomado forma en los Estados Unidos de hoy. Básicamente tomamos el maní que George Washington Carver ayudó a desarrollar y a construir en el campo y lo ayudamos a crecer hasta lo que es hoy, hasta el punto en que ahora compramos maní. Desgranamos el maní y luego ofrecemos nuestro servicio a los clientes que luego lo siguen procesando. Sin duda, Carver estaría complacido con la eficiencia de las líneas de ensamblaje de las modernas plantas procesadoras de maní como Golden Peanut en Dawson, Georgia. Desgranamos cerca de 25 toneladas de maní por hora. Se requiere de un camión por hora para abastecer esta planta. Los maníes que pasan la prueba son embolsados y enviados a los fabricantes. Los que no lo logran se someten a un proceso que ha avanzado mucho desde los días de Carver. Los granos rotos, dañados o de pequeño tamaño son enviados a la planta de aplastado. Allí los procesamos por aceite de maní y el resto es alimento de maní. Cuando Carver produjo aceite de maní en su laboratorio hace más de un siglo, hirvió 11 kilogramos a la vez y luego extrajo el aceite colando la mezcla a través de estopilla. Hoy las refinerías calientan las nueces al vapor y luego las someten a una prensa mecánica para extraer la mayor parte del aceite. En Golden Peanut, prensan 350 toneladas de maní cada día. El trabajo de George Washington Carver con el maní a principios del siglo XX se convirtió en la base de una nueva ciencia conocida como quimergia, el proceso de descubrir usos industriales para productos agrícolas. Usando maní, patatas dulces, soya y otras cosechas, él literalmente plantó las semillas para las innovaciones tecnológicas que cambiarían el curso de la agricultura en Estados Unidos. La perdurable influencia de George Washington Carver es evidente en una diversa gama de productos que los consumidores modernos usan diariamente. Soportes de alfombras, creyones, solventes de aceite e incluso una nueva vodka son algunos de los artículos que pueden rastrearse hasta sus experimentos con otra cosecha rica en proteínas y enriquecedora del suelo, la soya.
Trabajamos con plásticos, adhesivos y lubricantes. Así que realmente es todo un rango de productos nuevos de esa tecnología. Carver descubrió que el aceite de soya está compuesto por 5 ácidos grasos y que el propio grano es naturalmente rico en vitamina E. Tienes un grano que contiene mucho aceite y muchas proteínas y puede ser molido y separado y pueden ocurrirle cosas a ese pequeño grano. Cuando Carver observó la soya bajo el microscopio, notó que el aceite tenía propiedades mecánicas que le permitirían unirse fácilmente a otras sustancias. El propio aceite de soya es realmente de cadena larga. Son muchos carbonos, 13, 16 carbonos, y eso le da la capacidad de ser un tipo de aceite muy flexible en sus usos y también es relativamente poco costoso como aceite. Los primeros experimentos de Carver resultaron en productos alimenticios. La mayonesa de soya fue uno de los primeros éxitos. Dijo que comenzó a trabajar con la soya alrededor de 1903 y para el momento en que terminaron esa fase del trabajo tenían unos 30 productos. Cuando voy a un supermercado y paso por el estante de los productos saludables y ves tocino y carne de almuerzo y pollo falso, todos esos productos hechos de soya y otros productos vegetales, tienes que pensar en Carver. Es decir, eso era un tema central para él. En su humilde laboratorio en Tuskegee, George Washington Carver experimentó con un puñado de granos, un molinillo de café y algunas cubetas, e ideó más de 100 nuevos usos para la soya y el aceite de soya, incluyendo un tipo de plástico de soya. En la década de 1930, el pionero del automóvil, Henry Ford, se enteró de la investigación pionera de Carver con la soya. En 1937, lo invitó a participar en una conferencia científica en Dearborn, Michigan. Ford compartía la pasión de Carver por desarrollar nuevos usos para productos agrícolas y era un jugador importante en el movimiento de la quimergia. Y realmente quedó impresionado por el hecho de que Carver pudiese tomar soya, por ejemplo, y crear componentes de piezas para autos. Vemos a un sujeto como Henry Ford, quien tenía enormes recursos y siempre estaba buscando lo mejor y más brillante, buscando otras oportunidades. Y vio a este hombre, Carver, y lo vio como una mina de oro, un manantial de información y de creatividad, y realmente deseaba llevarlo a su organización. Y Carver no estaba atraído por el dinero ni por la oportunidad. Él sabía que su trabajo era estar allí, en Tuskegee, para enseñar, para guiar. A pesar de su devoción a Tuskegee, Carver continuó consultando personalmente con Ford sobre su investigación en plásticos de soya. En 1942, el fabricante de autos develó un automóvil que incluía una fanega de soya en su construcción. La perilla de cambios, la manivela de la puerta, las manijas, los pedales, cosas como esas. El señor Ford tenía casi 3.000 hectáreas de cultivos de soya justo allí en esa área. Tenía los laboratorios de investigación allí donde trabajaba. Y él unió esa industria con sus planes de fabricar automóviles. En una rara película de 1943, la Ford Motor Company reveló un auto que tenía piezas construidas con plástico de soya. Los investigadores de Ford querían demostrar cuán fuerte y a prueba de golpes podía ser este material. Y el propio Henry Ford incluso le dio algunos golpes. Henry Ford tomó un mazo y golpeó la cubierta del baúl de un auto Ford para demostrar la durabilidad del plástico de soya. Hoy podemos hacer eso con plástico de soya hecho de semillas de soya. La sociedad creativa de Carver y Ford se refleja en lo que la Ford Motor Company llama el Auto U. Construido en 2003, el interior de este auto de concepto está hecho enteramente de poliéster reciclable y amigable con el ambiente, con asientos y puerta posterior basados en soya. Mientras la Ford Motor Company continúa con la creencia de Carver en el potencial de la soya, también lo hacen los científicos en la Universidad Estatal de Iowa, el alma mater de Carver. Pero mientras Carver trabajó principalmente con el aceite de soya, ellos se enfocan en la harina de soya.
Han usado la harina para desarrollar una fórmula innovadora y producir una nueva variedad de plástico duradero. Los granjeros de soya de todo el país están muy al tanto de las investigaciones de Carver y del potencial de la soya en productos comerciales. George Washington Carver descubrió hace años que existía una multitud de productos que podían resultar de nuestros bioproductos naturales. La soya ha sido llamada el grano milagroso porque tiene muchos usos distintos. Y Carver reconoció eso. Los granjeros de soya de los Estados Unidos han llevado eso un paso más lejos. La industria de los diarios acogió la soya en 1987, cuando la tinta de soya se usó por primera vez en el proceso de impresión. Hoy, más de 3.000 diarios en todo el país usan tintas de colores hechas de soya. Desde el St. Louis Post-Dispatch hasta el Los Angeles Times, los editores están descubriendo que los productos con base de soya son tan prácticos como sus contrapartes basadas en el petróleo. Los ingenieros civiles están descubriendo también el valor de la soya. Un ejemplo reciente de su trabajo es el nuevo techo sobre el acuario Shedd en Chicago. No es tóxico, es 100% impermeable, su aplicación es muy simple, muy fácil de hacer y nos ahorrará energía al reducir nuestros costos de calefacción y enfriado en el edificio. En los años 40, el más grande defensor de la soya había ganado renombre mundial como pionero científico. Pero George Washington Carver siguió siendo un hombre simple. A pesar de ser el jefe de la Facultad de Agricultura en Tuskegee, cuando iba a las granjas a enseñar, las personas a menudo lo confundían con un empleado. Pero su traje arrugado característico nunca estaba sin algún tipo de flor o hierba en la solapa, un símbolo de su amor por la naturaleza. Carver era un personaje curioso. No le importaba para nada su apariencia exterior. Cuando salía en giras de charlas, si alguien le decía que debía vestirse mejor, él le decía, bien, si ellos desean un traje, les enviaré el traje. Si desean información, iré yo. Carver nunca se casó y profesaba estar totalmente realizado con su trabajo. Otra cosa que decía sobre una esposa era, ¿qué mujer querría un esposo que siempre estaría arrojando muestras de suelo por todo el salón? ¿Y cómo podría explicarle que tenía que salir cada mañana a las 4 de la mañana para hablar con las flores? Por casi medio siglo, Carver vivió solo en su habitación en Tuskegee. En su tiempo libre le gustaba tejer, una de las destrezas que aprendió en Diamond Grove, Missouri, cuando era niño. Continuando otro legado de su niñez, Carver ideó un modo de hacer varios pigmentos y pinturas con el suelo que encontró en los campos de Alabama. Combinó el suelo arcilloso con cantidades iguales de ácido sulfúrico e hidroclórico y trozos de virutas de hierro. Carver hirvió luego la mezcla hasta que el hierro se disolvió. El resultado fue una pasta seca que podía combinarse con aceite para hacer pintura. En ese momento era absolutamente fenomenal. Y observar los azules reales puros que pudo extraer de la arcilla de Alabama es increíble. Para lograr su brillante color azul, Carver añadió un compuesto de cianuro de potasio ferroso y ácido nítrico. El genio de Carver fue que no solo hizo eso y luego escribió un artículo y luego recibió un premio por hacerlo. Él iba después a las granjas de las personas y llevaba estos cubos de pintura y se quedaba toda la noche con la familia, ayudándolos a pintar y embellecer sus hogares. Él fue un químico, un botánico, un biólogo, un agrónomo y un investigador consumado. George Washington Carver fue un hombre adelantado a su tiempo. ¿Imaginan lo que pudo haber hecho con un computador? Carver fue un pionero temerario, una fuerza motriz en el descubrimiento de modos de usar los recursos naturales para beneficiar a la humanidad. Otra área de investigación en la que fue pionero está comenzando a poner en aprietos a la industria petrolera.
Hoy, los granjeros estadounidenses cosechan aproximadamente 3 millardos de fanegas de soya por año. 80% de la cosecha que George Washington Carver promovió se usa para proteínas y productos alimenticios, tanto para consumo humano como animal. El otro 20% se usa para producir aceite de soya, el cual, como demostró Carver, puede usarse para varios propósitos. Una de las aplicaciones de mayor crecimiento para este aceite está en la tecnología biodiesel. El biodiesel es un reemplazo para el combustible diésel que se hace de cualquier aceite vegetal o grasa animal. El modo de fabricarlo es tomar un aceite vegetal y hacerlo reaccionar con un alcohol, como etanol o metanol, y esa reacción causa que la glicerina se separe del aceite. El compuesto químico resultante es el biodiesel, que actúa de forma químicamente similar al combustible diésel en un motor, excepto que es 10 veces menos tóxico que la sal de mesa y se biodegrada tan rápido como el azúcar. Las raíces del combustible biodiesel se remontan a los años 30, cuando Carver y Henry Ford reconocieron la necesidad de hallar combustibles alternos. Con una economía que enfrentaba una depresión, trataron de cambiar la marea aplicando más productos agrícolas a los crecientes mercados industriales, como los plásticos y el caucho. El señor Carver y el señor Ford vieron que el agotamiento de los combustibles fósiles era inevitable. Investigaron el uso de plantas como la soya para que fuesen el combustible del futuro. Carver y Ford creían que los aceites vegetales podían usarse para mover motores de combustión interna, y no estaban solos en esa convicción. El Dr. Rudolf Diesel fue el científico alemán que inventó el primer motor diésel. Es una tecnología de ignición a compresión que es mucho más eficiente en cuanto a combustible. Y accionó el primer motor con aceite de maní. Y él, junto con George Washington Carver y Henry Ford, fueron todos científicos que tuvieron la visión de un tipo de energía sostenible y renovable mediante la agricultura. El alto costo de las fuentes energéticas agrícolas comparadas con el combustible basado en el petróleo retrasó la tecnología. Los combustibles fósiles eran abundantes y económicos, pero hoy esa brecha se está cerrando. En los últimos 3 años, por ejemplo, el precio del biodiesel ha bajado dramáticamente, mientras que el precio del combustible diésel casi se ha duplicado. En solo 5 años, la industria biodiesel ha pasado de la investigación y el desarrollo a los caminos. Ha sido probada en más de 24 millones de kilómetros en todo tipo de motores diésel. Ahora hay más de 500 flotas comerciales que usan varias mezclas de biodiesel, incluyendo las 4 ramas mayores de la milicia, las flotas del gobierno federal y las flotas municipales. George Washington Carver no solo fue un pionero en el campo del biodiesel, también dio algunos de los primeros pasos en el área de la ingeniería genética. Carver creó híbridos con las flores y plantas en su laboratorio, cruzando laboriosamente 2 especímenes y esperando pacientemente los resultados. Y puede tomar años de cruzar y cruzar de nuevo y de seleccionar la mejor calidad. Hoy, una nueva generación de científicos e investigadores se ha reunido en la Universidad Tuskegee para realizar experimentos en todas las facetas de la biotecnología. Un objetivo de la investigación es hallar modos de trasplantar genes de un organismo a otro. Continuamos el legado de Carver en términos de las mejoras de las cosechas, en calidad nutricional o de resistencia biológica para mejorar la salud y nutrición humanas. Los científicos de Tuskegee actualmente trabajan en un gen que aumentará la cantidad de aminoácidos en las patatas dulces. Más aminoácidos se traducen en un mayor nivel proteínico en la cosecha. Hemos mejorado la calidad de la patata dulce en 5%, haciéndola tan buena como la soya, como la proteína de soya. El legado de Carver es un gran legado que continuamos. Los extensivos experimentos de Carver con la patata dulce se enfocaron en sus propiedades nutritivas. Él sabía que plantar patatas dulces reabastecería el suelo de nutrientes importantes.
urgió a los granjeros a hacerla parte de su plan de rotación de cosechas y enseñó a sus estudiantes cómo plantar la patata y cuidarla en la universidad. De este modo podrían enseñarle a otros cómo cultivar este alimento rico en hierro y proteínas. En los experimentos de su laboratorio tuvo éxito en crear más de 100 productos de la patata dulce, incluyendo tintas de tela y harina. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de trigo en Estados Unidos elevó la demanda de la harina de patata dulce de Carver. Se usó para hacer pan y alimentar a los soldados estadounidenses y sus aliados. El trabajo innovador de Carver con la patata dulce estaba entre sus muchas historias de éxito que inspiran a los investigadores actuales en Tuskegee. Aquí, la marcha de la ciencia se mide por su ejemplo. Creo que estaría feliz. Trabajamos en su edificio y en ocasiones creemos verlo caminar por allí y decir sí, continúen. Hacen un buen trabajo. La visión de George Washington Carver no conoció límites y la larga sombra de su legado está por ir a la estratosfera. El trabajo innovador de George Washington Carver ha tenido un impacto de gran alcance en nuestro mundo actual. Y ahora su influencia puede sentirse incluso en el espacio exterior. Durante los últimos 18 años, los ingenieros de NASA han estado trabajando con los científicos de la Universidad Tuskegee para hallar modos eficientes de cultivar alimentos en el espacio. Habrá bases lunares, bases en Marte en algún momento del futuro. E incluso en los viajes espaciales prolongados, las personas tienen que comer. Para los humanos en misiones espaciales prolongadas cuesta aproximadamente $20,000 elevar cada kilogramo. Y si vas al espacio es muy costoso llevar tierra contigo, ya que querrás cultivar plantas. Hoy, cuando el abastecimiento de comida de la estación espacial es bajo, un nuevo cargamento es enviado mediante una nave espacial sin tripulantes. Si la nave no llega a su destino, pueden ocurrir serios problemas. La tripulación hambrienta podría verse forzada a regresar a la Tierra, o peor, una misión de varios millones de dólares tendría que ser abortada. Así que hay planes en desarrollo para cultivar suficiente comida para que la estación espacial sea autosuficiente. Los científicos de Tuskegee comenzaron su trabajo con dos de las plantas favoritas de George Washington Carver: el maní y la patata dulce. Nuestra tarea es tomar los dos productos por los que Carver es más famoso e idear cómo cultivarlos, en primer lugar, sin tierra. Esa fue nuestra primera tarea. ¿No es algo para Carver? Es decir, ¿no sería apropiado para él? El Departamento de Ciencias Agrícolas de Tuskegee buscó un sistema de cultivo único basado en la hidroponía llamado técnica de película nutriente. No requiere de tierra y depende solo del agua y una mezcla de agentes de crecimiento. Y la solución nutriente fluye continuamente sobre las raíces mientras la planta crece. Las pequeñas raíces forman una alfombra fibrosa o lecho sin tierra para las plantas. Después de 2 o 3 semanas, la patata comienza a cambiar de color y a crecer. Como parte del programa de NASA, la universidad también construyó cámaras de cultivo para producir albahaca y zanahorias del mismo modo. Podemos controlar cuánta luz reciben y cuando la reciben, la temperatura, y no solo una temperatura, podemos de hecho aumentar la temperatura como hace la naturaleza. Los científicos de Tuskegee probaron su sistema de cultivo durante varios años. Cuando estuvieron seguros de que funcionaría en un ambiente espacial, compartieron sus hallazgos con NASA. Y cuando los sujetos de la NASA llegaron desde el Centro Espacial Kennedy para verlo, no podían creerlo. Pero allí estaba. Así que se requirieron algunos verdaderos carveristas, una brillante facultad joven y estudiantes que perseveraron. Hoy, una nueva cosecha de Carvers en entrenamiento está surgiendo en San Antonio, Texas. ¿Y si tuviese raíces huecas hasta aquí, eso fuese todo? ¿Creen que podría llegar hasta abajo y obtener algo de agua? La Academia Carver está dedicada a mantener el espíritu de George Washington Carver fresco en las mentes de los jóvenes actuales. La escuela fue fundada por la exestrella de la NBA, David Robinson.
Todo comenzó porque crecí en el corazón de un maestro. Siempre quise enseñar. Siempre me encantó enseñar. Y desde que me convertí en jugador de baloncesto, enseñar quedó fuera del panorama. Pero siempre me ha encantado inspirar y apasionar el corazón. La escuela enfatiza las mismas técnicas prácticas de enseñanza que Carver utilizó en su carrera. Y los maestros también tratan de infundir en los niños una curiosidad sobre el mundo que los rodea. Era como cabezas y esas luces que usan. La naturaleza nos habla constantemente si sabemos cómo oír. Estamos muy enfocados en lo técnico. Sabemos que todos desean jugar con los últimos aparatos y ver qué está inventando la ciencia. Bien, las cosas más increíbles que tenemos están allí, en la naturaleza. Están justo frente a nuestros rostros. Son las plantas que crecen frente a nosotros y los niños tienen acceso a los recursos más notables todos los días. Se está desbordando. La Academia Carver es tal vez el mejor tributo al científico que fue constantemente honrado durante su vida. Aceptó todos los premios con su humildad característica. No estoy seguro de ser digno de esta espléndida misión, pero también quisiera decir que se los agradezco de todo corazón. Se rehusaba a recibir el crédito, lo sabemos. Le daba el crédito a Dios. El 5 de enero de 1943, a la edad de 78 años, Carver murió de causas naturales en su habitación del Instituto Tuskegee. 6 meses después, el presidente Franklin Roosevelt creó el Monumento Nacional George Washington Carver en Diamond, Missouri. Incluye una granja de 85 hectáreas que Carver exploró siendo un niño esclavo huérfano. Sí, nació en la esclavitud. Y sí, tuvo que superar grandes obstáculos. Pero cada obstáculo que superó lo llevó un paso más cerca de convertirse en el gran hombre que fue. Solo dio esos pasos, solo siguió caminando y caminó directo hacia la historia y a nuestras vidas diarias. El trabajo de George Washington Carver ha estado impactando y mejorando nuestra cultura por más de un siglo. Para la siguiente generación, decidida a continuar con su legado, el reto es abrumador. Estamos parados sobre los hombros de los gigantes, y Carver es uno de esos gigantes ante nosotros. Y no tenemos que reinventar la rueda. Lo que hacemos es pararnos sobre las bases que ya fueron echadas, y son unas bases grandiosas. Carver construyó algunos ladrillos para nosotros, pero tenemos que continuar y llevar esa tradición más lejos.